Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de esta serie de mini proyectos usando modificadores. En este capítulo veremos el modificador Bevel, que como saben suaviza los bordes. Yo lo utilizo mucho en mis renders y en mis iconos, especialmente para lograr ese estilo cartoon o animado. Y para este capítulo he decidido hacer algo un poco más personal, ya que este año me propuse a hacer más escenas isométricas o dioramas. Y por ser el primer render del año, he decidido hacer la habitación de Arles de Van Gogh, ya que cuando yo empecé a pintar y dibujar más formalmente, mi primer pintura al óleo fue La noche estrellada de Van Gogh y por eso mi canal también incluye su nombre como inspiración. Así que yo realizaré la escena isométrica y en este video les voy a enseñar el proceso de la cama y uno de los muebles que está a un lado. Vamos a comenzar utilizando el cubo por defecto de la escena, que va a ser como nuestras tres paredes del isométrico, y vamos a agregar un segundo cubo que será la cama. Lo voy a escalar un poco a ojo hasta que quede acorde a una cama individual, pero tú puedes buscar las medidas exactas de una cama individual o incluso hacer una escala. Y también lo voy a escalar en Z para que su grosor sea más coherente. Voy a duplicarlo para que uno de estos cubos sea la base de la cama y el otro el colchón. Y aprovecho para enseñarte dos formas de usar el bevel. La primera es normal, agregando el bevel y modificando el amount y los segments. Yo suelo usarlo .2 o .1. Y la segunda opción es primero subdividir con control 2 y después con control R agregar un corte. Y aún seleccionándolo, vamos a presionar control B, que es el bevel destructivo, como les llamé en el video pasado, que cumple una función como de soportes para que la subdivisión no se vaya hasta el centro de la geometría. Voy a hacer lo mismo del otro lado y ajustar hasta que me guste la forma que resulte, ya que este método suaviza un poco más. Si te fijas, las esquinas se ven más redondeadas que el método de abajo con el bevel tradicional. Y esto nos sirve mucho ya que un colchón es más suave, más redondeado y la madera, en este caso la parte de abajo, es más recta. Voy a moverlo en Z para que no tenga tanto hueco entre ambos objetos. Y con la misma base voy a duplicarla y escalarla para hacer la cabecera de la cama. La cara superior la voy a mover en Z y si viste la referencia pudiste ver que al centro esta cabecera es un poco más redondeada y en las orillas como que baja. Para lograr eso vamos a agregar un corte con control R y vamos a aplicar de nuevo el bevel destructivo para agregar dos cortes a los lados y dejar uno al centro. Y seleccionando solo el del centro vamos a levantarlo en Z para formar esta especie de triángulo. Volvemos a hacer otro bevel para suavizar y voy a mover los loops de las orillas para que queden a una distancia similar entre todos. Y también volvemos a ajustar la parte de arriba para que no se pierda la curva y suavizamos con control 1. Aplicamos Shade Smooth y voy a seguir ajustando un poco más los vértices porque siento que la curva va muy arriba y yo quiero que se vea más suave y no tan pronunciada. La referencia tenía contracurvas en las orillas, así que con control R voy a agregar un corte de cada lado y mover los vértices en Z para lograrlo. Ya con esto queda muy similar a la referencia, solo basta moverlo un poco en Z ya que considero que está muy alto para hacer una cabecera. Y como les dije, cada una de las líneas que tiene esta geometría va a ser una tabla, pero primero es necesario agregar la que va en horizontal, así que vamos a agregar un corte con control R y eliminamos todos los vértices de la parte frontal y agregamos el modificador de Solidify, ya que si no lo agregáramos no podríamos separar en tablas estas formas. Voy a aumentar su grosor más o menos a la misma distancia como estaba ahorita. Y ahora sí podemos volver a seleccionar el loop que acabábamos de agregar y con la tecla V lo separamos. Este método es muy utilizado en pisos y es el que justamente voy a utilizar yo. Voy a seleccionar los sets restantes excepto los últimos dos que acababa de agregar, presiono V y ahora sí logramos que se vea como la referencia. Voy a mover un poco la base y escalarla un poco en Z ya que quiero que la cabecera esté sobre la base y no atrás. Así que la muevo y la ajusto a la altura.
Y el colchón pues no puede atravesar la cabecera, así que lo voy a mover en Z y escalarlo en X. Y del otro eje se ve un poco ancho, así que lo voy a escalar en este caso en Y. Y a la cabecera le voy a agregar el modificador de mirror seleccionando con el gotero la base. Para las patas de la cama voy a duplicar la base y escalarla hasta que parezca de nuevo un cubo. La voy a mover y acomodar en su lugar. Y como la escalé tanto ya no tiene altura, así que lo voy a mover en Z y escalarlo un poco. Y como necesitamos 4 voy a agregar un mirror a la base en el eje X y en el eje Y. La base no era recta sino que tenía una curvatura, así que le voy a agregar un corte con control R y de nuevo haremos un bevel. Y para lograrlo seleccionamos todo menos el del centro, movemos en Z y luego deseleccionamos los dos restantes del centro y volvemos a mover en Z para lograr la curva. Y ahora podemos subdividir con control 1 para que se vea más suave. Y si te fijas el colchón se ve muy grande ahora en comparación a la base, así que vamos a escalarlo en Y y moverlo un poco en Z para que no se vea ese pequeño hueco en medio. Y para las almohadas agregamos un nuevo cubo y lo escalamos en una forma rectangular. Y para lograr su forma vamos a agregar un corte en X y escalarlo solo en X y otro corte en Y y igualmente escalado solo en Y. Y seleccionando los dos vértices del centro y con la tecla O activando el Smooth escalamos solo en Z con SZ. Y con la rueda del mouse ajustamos la influencia de todo el Smooth. Subdividimos con control 2 para suavizarlo y podemos agregar un poco más de grosor para que se vean más suaves. Ya solo resta que la acomodemos en su lugar y como en la referencia teníamos dos almohadas, la primera la voy a acomodar y mover en Y la segunda solo la voy a duplicar y las voy a mover un poco para que no se vean tan perfectamente acomodadas. Y ahora para la cobija podemos duplicar la parte de abajo del colchón, así que vamos a entrar a modo edición del colchón y seleccionar todas las caras de la parte de abajo, duplicamos con la tecla P, separamos la selección y ahora entramos a ese nuevo objeto. Primero voy a ajustar un poco el inicio de la cobija un poco más abajo de la almohada y eliminar todas las caras inferiores ya que no las necesitamos, y también me falta eliminar la cara que queda en la parte superior de toda la cobija. Y ahora técnicamente esto es un plano, así que vamos a agregar el modificador Solidify para darle grosor. Y como puedes ver se ve muy plano, así que vamos a simular que la cobija está doblada de la parte superior. Agregamos un corte que va a ser la línea que va a marcar donde empieza el doblez. Procura no dejarlo tan delgado para que se entienda que es un doblez y no como un relieve de la cobija. Seleccionamos todas estas caras que se crearon y vamos a dar Alt E y extruir a través de las normales. Y como se crearon caras que no necesitamos, vamos a apagar un momento los modificadores y darle un sombreado plano al objeto. Vamos a eliminar todo este loop externo que quedó, así que lo seleccionamos. Presionamos X y eliminamos todas las faces. Y también las dos caras que quedan en la parte de abajo las vamos a eliminar. Ahora sí activamos todo de nuevo y casi no se nota la diferencia, así que agreguemos un corte de soporte muy cercano al anterior y ahora sí Shade Smooth. Pero si alcanzas a ver, el shading se ve un poco extraño, se ve oscuro en la parte de abajo y esto es porque el Solidify debe ir en la parte superior y después el Subdivision. Y ahora sí ya queda lista la cama. Solo para agregar un poco más de detalle voy a seleccionar la cara superior de la geometría de las patas y la voy a extruir en Z para lograr un efecto como de relieve en la madera. Agregamos un nuevo cubo para la mesa y también seleccionando las patas de la cama vamos a presionar Control L y Copy Modifiers. Eliminamos el mirror y así logramos que tenga el mismo nivel de bevel que los objetos de la cama. Esto es muy útil cuando tienes muchos objetos y no tienes que estar agregando el bevel a cada uno de ellos y modificándolo y yéndote a revisar a qué medida lo dejaste. Y como la mesa también lleva patas, voy a duplicar las mismas de la cama y las voy a mover lo más cercano posible a la mesa. Y en los ajustes del modificador voy a eliminar el cubo y voy a seleccionar ahora la mesa.
Ya en el modelado real muchas veces se duplica y se reutiliza lo que ya está en escena para no estar agregando nuevas cosas. Vamos a comenzar quitando el cubo que agregué en la parte superior. Y seleccionando todo con A, vamos a presionar Alt S para adelgazar las patas y queden más coherentes al tamaño de la mesa. Movemos en Z la cara superior y voy a duplicar la mesa para crear el cajón que va al centro de la mesa. Solo que lo voy a escalar de tal forma que quede al centro, es decir que las patas sobresalgan de este objeto. Y ahora, aunque no es necesario porque este objeto no se va a abrir, vamos a agregar un objeto nuevo que va a ser nuestro booleano para crear el cajón, pero nos ayuda a practicar un poco las funciones que tiene el bevel. Voy a escalarlo y acomodarlo en su lugar, y seleccionando primero la mesa voy a agregar el modificador de boolean y en el gotero voy a seleccionar este cajón. Y para que no moleste este objeto vamos a ir a sus ajustes y en Viewport Display vamos a cambiar a Wireframe. Y ahora sí podemos ver lo que está haciendo el bevel. Primero subamos el boolean a la parte superior y podemos ver que el bevel se está haciendo muy triangular y estirado en las esquinas. Recordemos que esto se soluciona en la opción de Geometry. En Mirror Outer cambiamos de Sharp a Arc. Y ahora vemos que el wireframe se ve completamente horrible, especialmente en la parte de abajo. Y se alcanza a ver un poco, también el shading se ve mal. Así que también es momento de recordar cómo se solucionaban estos dos problemas. Voy a visualizar solo estos dos objetos para que no nos molesten los de alrededor. Y vamos a los ajustes del bevel. A pesar de que tenemos Harden Normals activado, nuestro shading se sigue viendo mal. Y esto es culpa del boolean. La opción de Loop Slide nos permitía que el bevel se acople mejor a la geometría nueva. Y aquí puedes ver la gran diferencia. Ya al bevel ni le importa si escalamos o movemos el boolean. Así que continuemos agregando literalmente ya el cajón. Voy a duplicar este mismo objeto y le voy a quitar lo de wireframe. Y para el bevel podemos de nuevo seleccionar la mesa y con Control L copiarle los modificadores. Pero como esto es una pieza más pequeña en comparación a la mesa, a pesar de su escala, el bevel se ve más redondeado por el tamaño. Así que vamos a reducirlo a punto 1 y a 3 segmentos y escalarlo solo en X para que simule que es el cajón. Ahora sí, por último vamos a agregar la manija con un nuevo cubo y subdividiendo con Control 2. Lo voy a mover y acomodar en el eje X y escalarlo un poco más. Y ya casi para finalizar, en uno de mis videos anteriores me comentaron sobre los materiales, así que les voy a explicar un poco cómo los hago yo. En este caso la cobija es roja, así que voy a agregar un nuevo material y modificar su nombre. Y lo primero que sí o sí debemos hacer es cambiar el base color al color que buscamos. Y lo que yo suelo modificar es el roughness o la rugosidad del material. Yo lo suelo dejar entre .35 y .45. Un roughness muy bajo se va a ver como si fuera de plástico y un roughness alto se va a ver mate. Pero como en este caso es tela, el .5 funciona perfecto. E igualmente para las sábanas y entre otros materiales. Y listo, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Recuerda que en el siguiente capítulo veremos el modificador boolean. Aunque ya lo hemos usado un poco, todavía nos falta mucho de aprender sobre él, así que sígueme en esta serie para seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo video.